Muy buenas amigos y amigos, amantes del friquismo, coleccionismo y sobre todo de este bello universo de ciencia ficción y fantasía épica conocido como Warhammer 40.000. En esta ocasión les traigo la review o presentación de la figura articulada de Joy Toy del primarca de la 13ª Legión, los Ultramarines Robot de Guilliman, conocido como el Hijo Vengador, el Señor de Ultramar, Lord Regente del Imperium Santus o Guillermo de los Ultrapitufos para los amigos. Bueno, como un pequeño recordatorio, esta figura de Guilliman lleva puesta la armadura del destino que fue colocada por Belisario Skull e Ibrahim, quien lo resucitó luego de 10.000 años de estasis a causa de una herida hecha por su asqueroso malnacido hereje hermano traidor, el antiguo primarca Fulgrim. Y bueno, no nos olvidemos que también porta la espada del emperador, que ahora le pertenece a nuestro querido Guille. Bueno, hecha esta presentación, vamos con el unboxing. Bueno, empezamos. Primero que nada les quiero hablar sobre las medidas de la caja. Siempre es bueno saber las medidas de la caja porque de lo contrario cometerán el mismo error que he cometido yo. Me he pedido muchísimas de estas cajas, al final al no saber el tamaño pues me he quedado sin espacio, no sé dónde ponerlas ahora. Así que les voy a dar este pequeño dato. Costado mide 22 centímetros, de altura mide 25 centímetros y de ancho mide aproximadamente 9.5. Aquí nada más eso. Siempre tengan en cuenta ese pequeño detalle para que no se queden sin espacio como yo. Ahora empezamos con el unboxing. Abramos la caja y aquí tenemos la presentación de esta figura. Lleva esta pequeña plataforma de plástico para que se coloque en el pie de la figura y pueda tener mejor estabilidad cuando lo quieran colocar parado. Ahora sí, como en el anterior video, empecemos con los accesorios. Empecemos con los pequeños puños intercambiables. Este puño va en el brazo derecho, perdón. Siempre y cuando no quieran que cargue la espada del emperador. Este puño de poder, que es más grande que el que mostraba hace un momento, va en el lado izquierdo, en el brazo izquierdo. Y es simplemente por si es que quieren que tenga abierto la mano o cerrada la mano. Aquí tenemos otro puño, otra mano que va en el brazo derecho, y este es para sujetar de manera distinta a la espada del emperador, que se lo mostraré en un momento. Ahora tenemos una cabeza intercambiable. Miren esta belleza, este casco. Se ve muy bien con su coronilla ahí de no sé qué será, planta o algunas hojas, perdón. Miren, muy bien, colores, todo. En un momento vamos a hacer un intercambio de cabezas para ver cómo se ve con ambas. Ahora sí, vamos a la espada del emperador. Miren esta belleza. No sé si han hecho una idea, pero es muy grande. Y les voy a hacer una pequeña medida para que también tengan en cuenta. Mide aproximadamente 18 centímetros de largo. Bueno tener en cuenta este dato porque al ir en el puño de la figura, la altura aumenta. Por lo que si estás pensando meterlo en alguna caja o en alguna vitrina, puede que no entre y ese sería un problema. Pero siempre es bueno saber ese detalle también. Ahora sí, vámonos con la joya de la corona, con nuestro querido Guillermo Robot de Guilliman. Miren, ¿cómo se ven? Viene la figura. Mostremos el rostro de nuestro querido primarca. Se ve muy bien. Está muy bien hecho y tiene muchísimos detalles
que tal vez la cámara no lo muestra muy bien, pero tiene ojos azules. Se parece a Calígula, ese antiguo emperador romano. Creo que esa es la idea, porque miren, tiene hasta la corona de pétalos, de hojas, perdón. ¿Lo ven? Miren el color. Es un azul no tan chillón, pero queda muy bien. Lo que sí es chillón es el dorado, ¿no? Pero bueno, no desentona con la figura. Ahora veamos las articulaciones. Como en el anterior video, esta figura también es completamente articulada. Pueden moverla de la manera que ustedes quieran. No tendrá ningún problema y no es tan delicada, que no se va a romper así de fácil. Ahora miren los detalles, pequeños detalles. Empezamos por el pecho, el símbolo del águila imperial, esto de aquí, símbolo de la 13ª legión, los pequeños tubos con calaverillas, las rodilleras, símbolo de ultramar, y también el símbolo de ultramar, el símbolo del águila imperial. Aquí también tiene unos detalles. El pie también tiene una pequeña articulación, por si lo quieren poner de esta manera. Luego vamos aquí a los protectores. Este protector es gigante. Luego las sombreras con el símbolo de ultramar y el nombre de nuestro queridísimo Roboute Guilliman. Luego tenemos la parte de aquí, más detalles, y la hombrera con él. Creo que también este es un águila imperial. Miren los detalles, muy bien. Ahora nos vamos a la parte trasera. Aquí está la mochila de poder, que también es el soporte vital de nuestro queridísimo Gorilla Man, como lo han llamado en algunas páginas de Facebook que he visto. Tenemos el símbolo del mecánico de Military School, si no me equivoco, Glory, Might, Aureola. Y miren estos detalles, estas tuberías. Es que está muy bien hecho. Lo digo muchas veces, pero cuando lo tienes en la mano te sorprendes cómo es que han logrado tantos detalles. Ahora, miren la parte de aquí también tiene las tuberías, conexiones. Y aquí tenemos unas balas, creo, munición, que va conectado a un bolter que lleva en el brazo. Pequeños detalles. Joder, qué bien hecho está. Mírenlo. Nuestro querido Primarca en todo su esplendor. Ahora vamos a hacer un pequeño intercambio de cabeza para que se hagan una idea. Aquí está. ¿Qué tal? Se ve bien, ¿verdad? A mí me gusta con ambas cabezas, pero yo lo prefiero sin el casco, porque se puede apreciar mejor los detalles de su rostro y lo encabronado que está, que después de 1000 años de haber estado en estasis, cualquiera despierta con cólera. Bueno, vamos a ponerle la espada del emperador para que se hagan una idea. Rápido, no sé si se vería. Como ven, la espada es enorme, es casi del tamaño del mismo Primarca. ¿Lo ven? Y antes que me olvide, esta figura de Guilliman mide desde la cabeza a los pies casi 18 centímetros, más o menos 17 centímetros a 18, y hasta la punta de la aureola algo de 20 centímetros, algo que también deben tener en cuenta. Ahora, en cuanto a los precios, depende del lugar, de la región en donde estés, los precios varían, y
yo les recomendaría que averigüen bien por su zona, puesto que yo vivo en Japón y para mí el precio va a ser siempre diferente al de ustedes, porque el costo del envío es un poco más barato, supongo, de que viene de China, que está muy cerca. Luego, también quería decirles que yo lo compro por Amazon Japón, que nunca he probado AliExpress, para los amigos que me preguntaron, o al menos un amigo que me preguntó en la comunidad de Warhammer en castellano en Facebook. Y este amigo me comentó que tenía dudas de pedirlo por AliExpress o no, y la verdad es que yo no podría ayudarte porque nunca he utilizado AliExpress, pero lo que sí te podría recomendar es que compres algún producto de AliExpress que sea barato, y mediante eso vas a saber más o menos cuánto tiempo demora en llegar, y bueno, si es que te estafan o no, aunque la verdad es que no creo, porque tienen soporte al cliente. Y para los que vieron el video anterior, saben que mi figura llegó sin una parte, y bueno, lo que hice fue contactarme con Amazon, que me contactó con el proveedor, y este me ha dicho que me está mandando la parte que me falta y algún regalito más por las molestias. Y ya saben, tienen que fijarse siempre que tengan las piezas completas, y eso lo van a ver en la parte de atrás de la caja. Y bueno, eso es todo por hoy, y terminando les voy a dejar otra vez un pequeño video con imágenes en 360 grados del Primarca. Ya saben, muchas gracias por todo, por el apoyo. Si quieren, suscríbanse, denle like, compártalo con más gente que quiera hacerse con estas figuras. Y bueno, esto lo hago como un hobby, como ayuda para aquellos que, como yo, en algún momento quisieron tener estas figuras pero tenían dudas sobre muchas cosas. Y ya saben, gracias por todo, bye bye.